La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en radio, en la AM, amplitud modulada, 1500, grábese bien usted el número, a veces el internet falla, pero la radio nunca falla. Y también la frecuencia modulada 105.1 al sur de Lima. También estamos con Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cusco en Radio Veritas Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba, donde nos ven por su plataforma televisiva, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Lampa, Radio San Valentín, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles. También AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy, 6 de enero del año 2021, saludamos a Rosa María Palacios y le deseamos unas felices Pascuas de Reyes. Ya no se usa tanto ese término, creo, ¿no? Pero bueno, nosotros acá ya estamos con los Reyes Magos. Así que felices Pascuas de Reyes, Rosa María. Muy buenos días. Muy buenos días. Esta linda tradición cristiana se celebra hoy en el mundo entero. En el Perú la celebramos no con tanto entusiasmo como se hace en España, por ejemplo. Hoy es el día en que los niños en España reciben los juguetes, porque es el día en que se celebra justamente la adoración del niño recién nacido por, dice el Evangelio, unos sabios de Oriente, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Difícil saberlo, ¿no? Que uno era morenito, el otro era más bien hindú, el otro blanco, como los significamos normalmente. Tampoco lo dice el Evangelio. Lo que dice el Evangelio es que unos sabios de Oriente se pusieron en camino porque querían conocer al que era el Salvador de la humanidad. Y le preguntan, llegan a la corte de Herodes a preguntar dónde estaba este niño recién nacido, y ciertos estudiosos de la ley les dicen, está de acuerdo a la profecía, va a nacer en Belén. Y se apuran a Belén, y obviamente después, cuenta el Evangelio, se les advierte para que regresen por otro camino y no regresen donde Herodes a decirle dónde estaba el niño. Esto también se enmarca en esta tradición de los santos inocentes, ¿no es cierto?, de un sátrapa como Herodes, que decide que nadie podía competir con él y por lo tanto había que asesinar a todos los primogénitos del pueblo de Israel para evitar que el Mesías naciera, ¿no? Es una linda tradición, como repito, nosotros la celebramos en algunas ciudades del Perú más que en otras, las roscas de Reyes, las guaguas, en fin, muchas festividades se acompañan en el Perú con comida, ¿no es cierto?, como siempre pasa. Así que para todos, una feliz Pascua de Reyes, para los que la celebren, y para los que no, es un día en las fiestas cristianas importante. Y normalmente, hoy día, por lo menos en mi tradición familiar, terminaba el tiempo de Adviento, Navidad y nacimiento de Jesús. Pero Abel me corrigió, con toda razón, y recién el próximo domingo, con el bautizo de Cristo, termina el tiempo de Navidad. Este tiempo que es 4 semanas antes de Navidad, el tiempo de Adviento, más la Navidad y la Sagrada Familia, que celebramos el 1 de enero, Reyes y luego el bautizo de Cristo. Así que no desarmen el arbolito ni el nacimiento, todavía lo pueden tener hasta el domingo sin problema. Luego ya sí, por favor. Hay gente que hace la tradicional bajada de Reyes justamente desarmando y hay fiesta y todo eso es una tradición muy... Y hay plata, dice acá Eduardo, me hace recordar que hay que poner plata por cada... Bajan
Así, parece que tenemos algún problemita. Un segundito, me parece que ya estamos, hemos tenido un pequeño problema, me decían habla y no entendía. Bien, sí, estabas contándonos sobre la tradición de la bajada de Reyes, ¿no? Que es ha sido muy popular en nuestra patria. ¿Otra vez? Otra vez tenemos problemas, me parece, con el audio. No se te escucha. Yo lo escucho muy bien acá. Yo Yo sigo también, hablando. yo te escucho perfectamente. Ya está bien, dice. Algo está pasando. Entonces Ya, ya estamos. yo te Adelante. escucho perfectamente. Gracias a Dios, gracias a la bajada de Reyes. Muy bien. Y vamos a ir hablando también de otras cosas menos Eso. gratas, ¿no es cierto?, que las fiestas católicas. La señora Pilar Macetti ayer fue invitada al Congreso, se presentó, hizo una larga exposición. En concreto, Abel, en una línea no hay vacuna. En una línea. O sea, Sí. escuchaba atentamente a ver si, bueno, ya esta semana, la próxima, ¿no? No hay fecha. Hay una serie de promesas, de intenciones, de conversaciones, de discusiones, negociaciones, pero no hay nada. Hay una promesa de COVAX Facility que tal vez en el primer trimestre se entregue algún lote de vacunas. Reitero, las vacunas de COVAX Facility son vacunas que se tienen que entregar a la gente más pobre del país. No son para la vacunación de toda la población, sino del 20% que está en extrema pobreza. Esa es la idea del mecanismo, que en el mundo no quede nadie sin vacunar. Es un mecanismo auspiciado por la Organización Mundial de la Salud con el concurso de Naciones Unidas para vacunar a los más pobres del mundo, no a los que podrían pagarse una vacuna. Luego dijo la ministra que la conversación iba muy avanzada con los chinos, pero en concreto no hay nada. Ese es el problema de estos anuncios. Y reitero, Bolivia ya compró, hasta Venezuela tiene la vacuna rusa. Por el amor de Dios, nosotros no tenemos nada. No tenemos nada, y la ministra señala que podríamos, así en condicional, estar entrando a una segunda ola de la enfermedad. Lo cual es una lástima. Chile ya está vacunando, Costa Rica ya está vacunando, ya están, o sea, ya la operación está. Estados Unidos creo que ayer vacunaba más de 5 millones de personas, tienen problemas gravísimos. Es verdad que en el hemisferio norte, por el invierno, la situación es crítica, pero no es la situación del hemisferio sur. El hemisferio sur tiene la ventaja del verano. El hemisferio sur nos ayudamos con el verano, con la ventilación, que es una ventaja respecto a la calefacción y al uso de espacios cerrados. Tenemos que priorizar el uso de espacios abiertos, ventilar, aprovechar esa ventaja, mantener, por supuesto, las recomendaciones que son las que han permitido que millones de personas salven su vida. Es decir, si usted ve una aglomeración, retírese. Y desde el Estado, obviamente, evitar las aglomeraciones. ¿Cómo se evitan las aglomeraciones? Poniendo más horas a disposición del público un servicio. Miren, tomemos, por ejemplo, lo que va a suceder el día de las elecciones. Antes votábamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no es cierto? Ahora vamos a votar de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Para qué? Para que 12 horas, ¿no es cierto?, sirva para que no se aglomere la gente, más horas de atención y más espacio. Ayer nos explicaba Iván La Negra que la OMPE ha triplicado el local de votación, el número de locales de votación. Por lo tanto, más espacio, más tiempo, ¿no es cierto?, para el servicio. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos que buscar siempre el espacio más ventilado, al salir de casa, el más ventilado posible, el menos tiempo posible, con la menor cantidad de gente. Entonces, esto es algo que tenemos que afinar cada uno. Si usted tiene que ir al mercado, entonces busque el horario del mercado que se acomode más a esta visión. Menos gente, menos tiempo. ¿Cuándo puedo comprar más rápido? Salir más rápido con la menor cantidad de gente posible. Pero, ¿qué tendría que pasar? Tendría que pasar que
todos los proveedores de servicios amplíen sus horarios de atención al público. Eso debería ser la razón de ser de la regulación del Estado. Ampliar el horario de servicio de cualquier servicio que se preste al público. ¿Qué hemos hecho en el Perú desde marzo del año pasado? Toques de queda, restricciones al horario de atención al público. Entonces, claro, la gente se aglomera porque finalmente tiene que recibir ese servicio bancario, hacer esa compra en el mercado o la farmacia. Finalmente termina en la cola en la que no debería terminar. Menos tiempo, ¿no es cierto? Más espacio, menos gente. El virus, ya hemos aprendido que no se traslada en los alimentos, que no se traslada en las superficies. Es muy raro el caso de alguien que se haya contagiado por tocar una superficie. Está muy bien lavarse las manos. Ayer me pasaron un hilo de un médico colombiano muy gracioso que decía que el virus no se transmite por los pies. Entonces, desinfectarte los pies, o sea, los zapatos, no va a producir que haya menos virus. ¿Es bueno para tu hogar? Sí, porque los zapatos traen bacterias, larvas, parásitos de la calle. Sí, es bueno, pero no tiene nada que ver con el COVID. Por ejemplo, también señalaba que tomar la temperatura en la mano o en la muñeca no mide bien correctamente la temperatura. Siempre va a ser más baja, ¿no es cierto? Porque no está cerca al tronco, ¿no? Entonces tiene que ser cabeza o pecho, pero no en la mano. Este tipo de cosas que ya sabemos, y que seguimos haciendo, ¿no? Por razones, y que medir la temperatura no va a detectar a ni siquiera a los sintomáticos, porque la temperatura es uno de los síntomas, no es el más común. Además, mucha gente desarrolla la enfermedad y en estadios graves sin fiebre. Entonces, hay que tener más bien el cuidado de lavarse las manos, sí, porque además eso ha reducido muchísimo las enfermedades diarreicas. Aparentemente han mostrado unos cuadros en Colombia donde las enfermedades diarreicas, gracias al lavado frecuente de manos, había disminuido, y también los contagios de otros virus. Gracias a las mascarillas no contagiamos al otro. Hay que entender eso. La mascarilla a veces protege, depende del tipo de mascarilla, pero sobre todo protege al otro. Es decir, nos la ponemos para proteger al otro. Entonces, si usted va a visitar a personas mayores, usted, que es joven, tiene que entrar con mascarilla. Usted tiene que entrar con mascarilla. El señor mayor no lo va a contagiar de nada porque está aislado, pero usted que viene en la calle, usted se tiene que poner la mascarilla. O sea, tiene que pensar como mascarilla. ¿A quién estoy protegiendo? Y estás protegiendo al que conversa al que puede ser vulnerable a la enfermedad. A ese es al que hay que proteger sobre todas las cosas. Entonces, las mismas recomendaciones, que son las sensatas, que son las racionales, que son las que permiten combatir la enfermedad de una manera seria, ¿no? No las insensatas, ¿no? De nuevo, desinfectar los zapatos, desinfectar las llantas de los carros, no tiene mayor sentido para esta enfermedad. Tomar la temperatura en la muñeca tampoco tiene sentido. Tampoco tiene sentido, bueno, en fin, había una serie de cosas sin sentido que se han estado haciendo. Obviamente los combos de ivermectina y demás curas milagrosas tampoco sirven para nada. Está probado que no tienen validez científica. Hay muchas personas que dicen, a mí me ha ido muy bien. Bueno, te ha ido muy bien porque te hubiera ido muy bien con cualquier otra cosa. Pero el punto es que no tienen validez científica, entonces tenemos que insistir en que hay cosas que sí tienen valor científico. Por ejemplo, las vacunas. En general, hasta ahora, todas las que están en el mercado tienen valor científico. Y aquí viene una pregunta, Abel, que me han hecho algunas personas, con buena voluntad, que dicen lo siguiente, y lamentablemente en el Perú se han resuelto las cosas así de muchas veces. Si el Estado no quiere comprarlas, o no puede comprarlas, o no tiene cómo comprarlas, o tiene miedo, Dios sabe, de la prisión, de la Contraloría, de la Comisión Investigadora del Congreso, ¿por qué no permiten que los privados las compren directamente?
Y esa va a ser una discusión que va a venir en las próximas semanas. Es decir, si usted no me puede proveer el servicio, ¿por qué no una empresa privada trae una clínica privada, un laboratorio privado, la industria farmacéutica peruana importa vacunas y cobra por el servicio? No son muy caras, hay vacunas las vacunas cuestan entre 3 o 4 dólares y 27, 30 dólares, ¿ok? Yo creo que hasta el peruano más pobre puede juntar 4 dólares para vacunar o 5 dólares con la ganancia del laboratorio para vacunar a la abuela. Por último, hacemos una apoyada pues, para juntar los fondos para vacunar a los que son más vulnerables de nuestra familia. Y el mecanismo COVAX Facility entra para el quintil más pobre del país. Y así vamos avanzando. Pero lo que no puede ser es que los peruanos veamos cómo los países vecinos vacunan a su población y nosotros no tenemos nada. Me dicen que en unos 6 meses las vacunas van a poder ser obtenidas de manera privada en cualquier país que esté vacunando hoy. Entonces, quien tiene dinero y medios cruzará la frontera, será a Chile y comprará en la farmacia la vacuna. O quien tenga medios irá a Estados Unidos, pedirá una cita, ¿no es cierto?, en un centro de salud y le pondrán la vacuna. ¿Qué pasa con los que no tienen medios para cruzar una frontera? Estamos hablando de un asunto muy serio. Esta vacuna es un pasaporte a la libertad. Es la posibilidad de que personas que están encerradas hace 10 meses puedan salir de sus casas con tranquilidad, que no van a ser contagiados y que si son contagiados no van a hacer la enfermedad, que es el propósito de la vacuna. Millones de personas en el mundo, ya son millones, ya fueron vacunadas. No hay reacciones adversas considerables, por lo tanto está funcionando. ¿Y por qué no se puede adquirir la vacuna de manera privada? Si el Estado es absolutamente incapaz de proveer este servicio, tiene que permitir que vacunas que ya han sido aceptadas por la FDA puedan ser importadas directamente por laboratorios peruanos y estos los pongan a disposición de las clínicas privadas, en fin, de quien quiera aplicarlas de acuerdo a los protocolos indicados. Y que te den como se hace, ojo, por si acaso, con las inmunizaciones infantiles. El Estado provee el servicio gratuito de inmunización infantil a todo el que lo solicite. Pero adicionalmente, la industria privada de farmacéutica también provee de vacunas a todos los pediatras que vacunan en su consultorio y que cobran un precio por las vacunas y los padres de familia están dispuestos a pagarlos porque les acomoda por el horario, por la seguridad o por lo que fuera. ¿Por qué no podemos tener vacunas para adultos? Ojo, estas vacunas son solo para adultos, de la misma forma. La pregunta ya se está comenzando a plantear. Y habrá quien dice, no, la medicina tiene que ser gratuita. De acuerdo, yo también quisiera que fuera gratuita, pero si no hay la medicina, si no hay, y resulta que tienes una alternativa, ¿por qué no exploramos la alternativa? O sea, si el Estado es incapaz, absolutamente incapaz de comprar una vacuna, ¿por qué no se permite que el sector privado la traiga? En este momento los grandes laboratorios están vendiendo a estados, en este momento. Pero una vez que se coloque la mayor parte de toda la vacunación mundial, van a comenzar a vender a laboratorios privados en otros países. Cuando eso suceda, ¿se podrá comprar la vacuna para el Perú de forma privada? ¿Se podrá hacer de esa manera? Reitero, no son tan caras como para que la gente no haga el esfuerzo, ¿no es cierto?, de juntar el dinero y poder aplicarlas, visto que esto es tu pasaporte a la libertad. Visto que vacunándote puedes volver al colegio, puedes volver a la universidad, puedes volver a dictar tus clases como lo has dictado siempre, en fin. O sea, puedes volver a realizar tus actividades con normalidad. ¿Por qué no? Yo sé que es un tema polémico. En efecto, hoy en día no hay esa oferta privada, pero la va a haber en 6 meses, cuando los países hayan completado su vacunación y el Perú todavía no esté vacunando, existe esa posibilidad. Y yo espero que se abra esa posibilidad, porque lamentablemente si esperamos
a que el Estado peruano haga lo que tiene que hacer por nosotros, vamos a tener miles de muertos más. Y la verdad es que ya tenemos miles de muertos. Hay toda una discusión sobre cuál es la cifra oficial, si la del SINADEF o la de la sala COVID, pero la verdad es que tenemos miles de muertos. Y solo porque hay una segunda ola en Europa, hemos descendido en el terrible, una segunda ola en el hemisferio norte, digamos, por el invierno, hemos decidido en el infame ranking de cuál es el país que tiene más mortalidad. Pero solo por eso. Si entramos al invierno, si entramos a abril, mayo, junio sin vacunas, vamos a tener el problema que tuvimos mayo, junio y julio pasado. Mayo, junio y julio fueron atroces para el Perú, pero atroces. Estábamos en pleno invierno. Agosto comenzó a bajar, septiembre, octubre y noviembre, gran bajada, diciembre comienza a subir, cuando tenemos la ventaja del verano y deberíamos estar vacunando. Es terrible. En fin, hay más noticias políticas. Hoy día vamos a estar con Fernando Tuesta, porque también hay una enorme desazón en nuestra audiencia sobre por quién votar, cómo organizarse para una votación que tiene mucho de sinsabor, ¿no? El asunto es el Perú entró en un experimento que nunca había hecho. Eligió a un congreso en enero del año pasado para que durara año y medio, en la esperanza de que este congreso cambiara la conducta que había tenido el congreso anterior disuelto. No solamente no cambió la conducta, la agravó. Y eso parece indicar que probablemente hagamos lo que hagamos, vamos a elegir a un congreso fragmentado que agrave la conducta del congreso que está saliendo ahora, aunque a eso parezca imposible. Y la verdad es que si el presidente electo no tiene mayoría en el Congreso, no hay ninguna posibilidad de que pueda gobernar. Eso ha quedado demostrado ya en 2 oportunidades, con Pedro Pablo Kuczynski y con Martín Vizcarra. Se suponía que la Constitución del 93 tenía la válvula de escape, la disolución del Congreso, pero como hemos explicado varias veces, Martín Vizcarra cometió el error constitucional, ¿no?, de no presentar una lista. Al no tener él mayoría en el Parlamento, simplemente el mecanismo se desnaturalizó y no logró tener el control del Congreso que le hubiera permitido gobernar hasta el 28 de julio. Eso implica un debate, una discusión, una reforma constitucional. Sin embargo, de ese tema aquí no se habla. Y por otro lado, tenemos una elección en marcha. Una elección en la cual tenemos que decidir si las personas que van a llegar al Congreso son las mismas en perfil, digamos, no pueden ser las mismas porque no hay reelección, las mismas en perfil que lo que acabamos de tener, que lo que estamos teniendo en este momento, que reitero, no escarmienta en absolutamente nada. Miren, qué poco escarmentará que ayer leía que el señor Burga, de Acción Popular, congresista de la República, señalaba que en su bancada, la bancada de Acción Popular, veían con muy buenos ojos nombrar como vocero parlamentario al señor Merino. Y decía, pero ¿qué tan desfasado se puede estar de la realidad? El señor Merino fue presidente del Perú 5 días y su gestión fue un desastre que acabó con 2 muertos solamente por ordenar una represión indiscriminada. Y además su poder emanó de un acto golpista, de un golpe de Estado. Bueno, lo quieren de vocero. Yo no creo que Johnny Lescano esté muy agradecido con este tipo de declaraciones, simplemente lo ponen completamente fuera del juego. Y es uno de los partidos que más recursos se les va a entregar para estas elecciones, para su publicidad, porque fue uno de los partidos que más votación sacó. Un partido que supo ponerse al centro y que parecía un partido centrista, entonces por esa razón obtuvo una muy buena votación. Hoy está identificado con un golpe de Estado. Pero en vez de tratar de aprender de la lección, ¿no es cierto? No. En Acción Popular quieren que el señor Merino, que se dedica a insultar periodistas, insultar todo el día, ahora se dedica a eso, quieren que sea su vocero. Antes de Navidad me avisaron, porque lo vi después, que este pobre señor había puesto una foto mía con la de Gustavo Gorriti y la de Julio Guzmán,
y creo que la de Alberto Belaúnde, insultando, pero insultando mal. O sea, ¿cómo puedes haber propiciado un golpe de Estado? Haber participado activamente en un acto de sedición, por el cual debería estar procesado, y hasta ahora no lo está. Hay una investigación por las muertes, pero no hay un proceso por el acto de sedición. ¿Cómo puede una persona que está involucrada en un acto de sedición dedicar su tiempo a insultar periodistas, cuando debería estar preparando su defensa? Porque ya lo dijo Susel Paredes, y yo creo que Susel Paredes tiene muchas posibilidades de ser congresista. Ella personalmente va a dirigir la acción de acusación constitucional. O sea, no se puede esperar, creo yo, del próximo Congreso mucho, pero lo que sí se puede esperar es que le demos el voto a aquellas personas que prometan hacer justicia. Y hasta ahora, miren, eso fue lo que nos prometieron los anteriores. Haberles testigo de toda la gente que ha desfilado por el set de Radio Santa Rosa, que nos prometía lucha contra la corrupción y que iban a retirar del Ministerio Público a personas como Chávarri, Rodríguez Montesa, Tomás Aladino Gálvez. Todas estas personas iban a salir del Ministerio Público. Pues han salido por una suspensión impuesta por la Junta Nacional de Justicia, no por la actividad del Congreso, que ha sido tardía, lenta y ni siquiera eficaz. Ahí están, siguen en la misma situación, ninguna reforma en el sistema de justicia. Porque obviamente los vínculos de un partido como Podemos con los cuellos blancos son bastante evidentes, ¿no? ¿Y por qué Podemos llegó al poder? Porque Urresti hizo una campaña muy efectiva, si quieren, a la alcaldía de Lima en 2018, perdió, pero continuó con esta efectividad, esta aparente efectividad, que creo que en el Congreso ha demostrado que no es tal, y por esa razón no levanta su candidatura. Todavía no tenemos encuestas, solamente tenemos apariciones esporádicas de algunos candidatos, algunas quejas y por supuesto algunos reclamos que vimos ayer sobre inscripción de listas. Nada está dicho, o sea, todavía falta definir la situación de Sillonis, Olivera, que están en una situación complicada. Falta definir qué va a pasar con la candidatura de Nidia Vilches, si es que no le admiten la lista parlamentaria, solo la han inscrito en 3 circunscripciones, pero ni siquiera tiene lista en Lima. Entonces, son situaciones que todavía no se han terminado de resolver, pero tienen que resolverse en los próximos días para tener ya el grupo completo, ¿no? ¿Quiénes son los que van al Congreso? ¿En qué número van? ¿Cómo queda consolidada cada una de estas listas? Y poder abocarnos al trabajo de revisar, como hemos señalado, la mayor cantidad de hojas de vida para que ustedes puedan también revisarlas en Infogop. Parece que quedará mucho tiempo de aquí a abril, pero créanme, no es mucho tiempo, son 3 meses. En 3 meses ustedes tienen que revisar las hojas de vida. Primero escojan una lista por su propuesta, ¿no? Y luego entren a ver las hojas de vida de cada uno de los candidatos de esa lista. Si usted vota en una circunscripción donde esa lista presenta 5 candidatos, bueno, no es tan difícil, ¿no? Pero si usted vota en Lima, hay que revisar 34 candidaturas y asegurarnos de que esas 34 candidaturas, bueno, sean más o menos respetables, ¿no? Y no le estemos dando el voto a uno que arrastre a otro, que después va a hacer lo que le da la gana y va a actuar como quiere, menos como lo que oferta el partido. Y de eso han pecado los 9 partidos que están hoy en el Congreso, eso hay que decirlo. Lo que ofertaron a la hora de los votos no ha sido lo mismo. Y también hay que decir que las divisiones a la hora de votar dentro de los partidos hacen que estos sean poco confiables. Todos, ¿eh? Eso hay que decirlo. En algunas votaciones sí ha habido unanimidad en las bancadas, bueno, sobre todo en la vacancia presidencial, ¿no? Pero en otras votaciones importantes por el impacto económico que estas tienen para el país, las votaciones han sido muy divididas y eso también es malo para el elector, porque el elector quiere tener cierta certidumbre de cuál es el compromiso que su representante va a llevar al Congreso. O sea, yo jamás hubiera votado por un partido que, por ejemplo, admitía como constitucional el tema de peajes. ¿No es cierto? Recuerden ustedes
que el Tribunal Constitucional le dijo al Congreso 7-0 que no sabe legislar. Y en el tema de ascensos automáticos, el Tribunal Constitucional también 7-0 le volvió a decir al Congreso que no sabe legislar. Y estamos hablando de normas que se aprobaron con votos de todas las bancadas. La norma de exoneración de peajes, que es una barbaridad constitucional y que se advirtió en todos los tonos y que ha hecho muchísimo daño, porque el prestigio internacional del Perú hoy es un desastre, porque es un país que no respeta contratos y se nota cuando lo haces con empresas transnacionales. O sea, se metieron con una empresa colombiana, una australiana, una francesa. Bueno, los embajadores protestaron, y recuerden ustedes, cuando los embajadores protestaron, ¿qué dijeron? Injerencia en los asuntos internos, ¿no? Bueno, ahí tienen. Es el prestigio del país. Por eso es que no nos venden vacunas pues sin garantías extraordinarias. Porque es un país con fama de perro muertero, con fama de no cumplir con su palabra. Eso lo ha hecho el Congreso. Yo no votaría por un Congreso, no votaría por un congresista que apoya ese tipo de iniciativas. Pero eso no nos lo dicen antes. Ese es el problema. Nadie nos dijo en enero que iba a suspender contratos por ley o que iba a tener iniciativa de gasto por ley. Nadie nos dijo eso en enero. Ese es el problema. Entonces, creo yo que buscar esas verdades va a ser difícil. Pero, reitero, los 9 partidos que ingresaron al Congreso, ahora son 11 bancadas, pero en ese momento, de los 9 partidos que ingresaron al Congreso, todos, en un momento u otro, han votado de una manera que desde el punto de vista constitucional es inaceptable. Todos. Inclusive el Partido Morado. En el tema de peajes, votaron a favor o se abstuvieron. El señor presidente Sagasti, como ustedes recordarán, se abstuvo en la norma de la ONP, que ahora está en discusión en el Tribunal Constitucional. Se abstuvo. Y hoy, que está en el Ejecutivo y que no hay cómo pagar esa barbaridad, claro, él mismo es el que presenta al Tribunal Constitucional la acción de inconstitucionalidad de la ley. Entonces no se puede ser tan irresponsable. Hay que votar por personas que están dispuestas a comprometer su voto en lo que crean, no en una transacción de último minuto, yo te doy mi voto para esto y tú me lo das para el otro. Que voten en lo que creen y en aquello que no hace daño al país, que sería ya, eso sería lo mínimo que podrían garantizar, ¿no? Leyes que no dañen al Perú. A ver, por favor, plataforma política. Yo lo único que pido es eso, leyes que no hagan daño. Ya es mucho pedir, yo sé, pero por lo menos por ahí podríamos empezar. Muy bien, 8:35, Abel, vamos a hablar con Fernando Tuesta, promotor de la gran reforma que no se hizo, de la reforma absolutamente inconclusa, para hablar justamente de cómo ve el proceso de inscripción. Ayer estuvimos con Iván Lanera de Transparencia, que nos dio muchos alcances sobre el tema. Ahora vamos a hablar con Fernando Tuesta. Vamos a la pausa para entrar en contacto con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, quien nos va a responder bastantes inquietudes que tenemos sobre el proceso electoral del 11 de abril. Bien, vamos a ver. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. También se une Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio San Valentín en Lampa, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca. AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María Palacios ya se encuentra con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, que nos dará muchas luces para el siguiente proceso electoral. Rosa María, adelante. Muy bien, no sé si nos dará muchas luces Fernando Tuesta o estaremos, como dice, en el dolor hermanos, como dicen los apristas. Bueno, muy buenos días al doctor Tuesta, gracias por estar con nosotros. Gracias. Hoy día Pascua de Reyes, pues a ver qué nos traen los Reyes Magos, de repente nos traen buenas noticias. Hoy es el día de los Reyes Magos. Pero quería empezar por el tema de las inscripciones. Hemos visto una serie de problemas
que se suponía con la reforma ya no iban a darse. Sin embargo, esos problemas hoy son los que afligen a varios partidos políticos que probablemente queden fuera de carrera antes de empezar. ¿Cómo explicamos esto? En primer lugar, porque no hubo reforma en este ámbito. No hubo reforma. Hemos leído a veces en redes que nos atribuyen que esto es problema nuestro, de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Sobre esto nada. Eso en primer lugar. Nosotros aspirábamos a llegar al 11 de abril con un número de partidos manejable, acotado. Eso no se hizo porque no se tomaron las medidas que nosotros propusimos. Ahora teníamos 25 partidos inscritos, al final 24 porque Frente Esperanza no logró. Imaginarás 24 inicialmente planchas presidenciales y cada lista multiplicado por 130 escaños. Entonces teníamos una cosa pues extremadamente alta. No hay en la región, Rosa María, he buscado en las últimas elecciones de todos los países de América Latina un número tan alto de candidatos presidenciales. Pero bueno, este número alto se ha comenzado a reducir por el tema de la inscripción. Ahí yo tengo una posición que lo señalé en mi última columna en el diario El Comercio, que lo que ocurre es que en nuestro país, debido, entre otras cosas, al descrédito de las élites políticas, etcétera, las crisis, etcétera, había una tendencia generalmente no solo a regular hasta mínimas cosas, sino que todo es sancionable, limitativo o prohibitivo. El derecho al sufragio, tú conoces más que yo, es un derecho fundamental de primer nivel, ¿no? Y sin embargo, en nuestro país se han colocado, repito, una serie de requisitos para inscribir una candidatura. Por ejemplo, la famosa hoja de vida, que todo el mundo aplaude, incluso desde fuera nos miran con interés, que es sumamente interesante y muy importante, que da información. Pero la pregunta es, si es que hay alguna falta, error u omisión en la hoja de vida, ¿debe sancionarse de tal manera de excluirlo para candidatear? Desde mi punto de vista, no. Pero la ley está así. Y entonces, ¿qué hace? La ley te dice tienes que presentar hoja de vida, te dice que debe ser sancionable. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones lo que hace es regularlo haciendo una serie de formatos, procedimientos, etcétera. Ahí en este maraña de esta red van a caer, por un lado, los candidatos y partidos, que van a verse impedidos en algunos casos, incluidos en otros, y la carga procesal del Jurado Nacional de Elecciones sobre temas procedimentales es altísima. Entonces, si yo me acuerdo del caso, por ejemplo, de Luis Castañeda de hace algunos años, ¿no? Él termina Derecho en la Universidad Católica, pero resulta que se gradúa en la Universidad Villarreal, pero coloca en su hoja de vida que se graduó en la Universidad Católica. Entonces todo el mundo dijo, es un mentiroso, tal para cual, lo deben excluir. En ese momento, que no era popular, yo dije que no. Finalmente no lo excluyeron. Pero el tema es, pero dice, oye, Fernando, se debe excluir porque ha mentido. Si miente así, imagínate cómo mentirá si es gobernante, si es alcalde, etcétera. Digamos que lo hubiera hecho a propósito, porque él argumentó pues que se lo había hecho su secretario, la persona encargada, ¿no? Bueno, pues, para mí no se debe excluir, porque no hay proporcionalidad entre esto, lo que se coloca en la hoja de vida, y el retirar de candidato. Para mí deben haber ciertas medidas que llevan a la sanción social o electoral. Así como hacen el checking de los, ¿han visto algunos medios donde ponen falso, verdadero, etcétera? Bueno, le pones un listón donde dice falso, y que la gente se entere que este señor ha mentido. Y entonces yo, elector, voy a decidir con esa información si ya no le doy mi voto, o si, pese a eso le doy mi voto. ¿Por qué me van a proteger? Supuestamente es un sentido muy paternalista. Y esto lleva a la mayor cantidad de exclusiones, Rosa María.
La mayor cantidad de exclusiones. Ahora, en enero del 20, del año pasado, cuando tuvimos la elección, justamente hubieron muchas quejas porque se excluía candidatos sobre los cuales la OMP tenía información vía registros públicos. Entonces cotejaba registro público contra lo que has declarado. Pero si el propósito de la hoja, claro, el jurado, perdón, si el propósito de la hoja de vida es informar, entonces mejor que no se le pida a los candidatos información patrimonial y que el jurado coloque la que ha obtenido de registros públicos. Y sea el candidato ya, señor, ese bien ya lo vendí, no lo tengo. Al revés. Pero acá es como, a ver de qué te olvidas, ¿no? Entonces, todo candidato tiene que pedir a registros públicos un peinado de todos sus bienes en registros públicos para volverlo a estar. Exactamente, para anotarlos exactamente igual. Así no se te pasa una moto que vendiste hace no sé cuánto, un carro que es una joya de familia, que lo guardaste como pasó la otra vez, que no tiene ningún valor económico además. Otro tema, por ejemplo, es el tema, como ha dicho, de los títulos universitarios. Por ejemplo, hay personas que han hecho una maestría. Si no la ponen, ¿por qué no la pusieron? Pero si la ponen y no tienen reconocimiento de SUNEDU, su maestría no vale. Entonces, están atrapados en una situación en la cual no hay forma de llenar la hoja de vida. Imagínate eso, los partidos que ya de por sí son informales, el encargado tiene que recoger esas hojas de vida para subirlas y de repente te saltan varias cosas. Y donde el partido es obviamente el perjudicado. Pero es eso, por ejemplo, planes de gobierno, dicen, se debe entregar planes de gobierno. Bueno, entonces hay algunos que han plagiado, ¿no? O han hecho cualquier cosa, lo han colgado ahí. ¿Ya cumplieron? Pues no. Entonces, el razonamiento no es, oye, pidamos planes de gobierno, el partido que no cumple, por si acaso, no ha presentado, que se haga público y que el elector decida, porque no puede haber leyes paternalistas como si el elector fuera puro y entonces hay una serie de gente que les quieren engañar, mentir, etcétera, ¿no? Esto no hay en otros países. Esto no hay en otros países. Entonces nos dedicamos, como en el 2016, en que gran parte, nos hemos olvidado, gran parte de la campaña se discutía sobre las exclusiones y luego venía pues el tema de las dádivas, que fue una de las elecciones terribles. Entonces, pero estamos presos de aquello que quisimos evitar y estamos presos de una tendencia que va bajo la idea punitiva siempre, ¿no? A tratar de regular lo mínimo, creyendo que de esa manera entonces de las aguas sucias pasarán por estos filtros y terminaremos con aguas pues cristalinas, ¿no? Saludables. Las hojas de vida nunca limitaron para que ingresen al Parlamento una serie de garifardos que los vemos allí en los escaños por un periodo de 5 años en los casos que se termina el mandato, ¿no? Así es. Ahora, vamos ya a cómo hacemos, digamos, esta elección va a garantizar algo, para bien o para mal, que varios partidos desaparezcan, que varios partidos que no son partidos. Tomemos el caso, no sé, pues de Avanza País. En las elecciones pasadas llevaba a una candidata de Con mis hijos no te metas y al señor Julio Gagó. Ahora llega al señor Hernando de Soto. O sea, no es un partido propiamente dicho, es una franquicia que se alquila a quien pueda, quien quiera, de elección en elección. Y no es el único caso, pongo ese caso porque es el más saltante, pero no es el único caso. Este tipo de agrupación política, digamos, mercenaria, que se arma para ponerse al servicio de quien quiera, ¿desaparecerá después de esta elección o no? ¿O tampoco se logrará ese objetivo? Mira, es interesante, Rosa María, por lo siguiente. De las pocas cosas que se aprobaron, fueron un conjunto de medidas que limitarían sí la permanencia de partidos, franquicias, cascarones, ventas de alquiler. Yo estimo que van a desaparecer por lo menos 18 partidos. Yo creo que van a ingresar al Parlamento alrededor de 6.
Me baso en la siguiente observación. Los antecedentes de hace 40 años. Entonces, de hace 40 años, solo 5 y en un caso 6 partidos superaron el 5%. 40 años. Te estoy dando por lo menos un antecedente que hay que tomarlo en cuenta. Lo segundo, en la elección de enero entraron 9. ¿Cuánto tenía el más alto? Acción Popular, nos hemos olvidado. Solo 11%. 11% del voto del Congreso. ¿Cuánto tenía el último? Somos Perú, 5%. Entre 11 y 5 estaban los 9. Pero en una elección presidencial se tiende a concentrar los votos. Entonces yo creo el antecedente anterior, más esto, 6. Luego he hecho cálculos con intención de voto de las encuestas que tenemos. Me sale 5 o 6. Van a desaparecer como 18. Ahora bien, una vez que desaparezcan, ¿pueden volver a inscribirse? Sí, pueden volver a inscribirse. Ahora, los requisitos son menores a los que existía antes, donde se pedía 740 y tantas mil firmas. Pero en el papel era más difícil. En la realidad había un mercado negro de compra de firmas que eran núcleos de corrupción, ¿no? Y entonces, por eso es que aparecían partidos que tú dices, ¿cómo así cumplieron estos señores estos requisitos, ¿no? Estas organizaciones? Mira, ni un partido ha podido inscribirse con la nueva ley desde todo el año 2020. Han habido intentos, por ejemplo, el partido de Jorge Nieto, el partido de Verónica Mendoza, que tienen pues sus militantes y todo. Estos cascarones que no tienen ni siquiera militantes, ¿no? Entonces, se van a ingresar algunos, claro, por ejemplo, para el año, al siguiente año, para el 2022, que hay elecciones regionales y municipales. De repente algunos han seguido trabajando y logran inscribirse. Pero también en elecciones regionales y municipales tenemos también una serie de limitaciones que no se tenía antes. Y para las elecciones del 2026, claro, hay todavía un espacio como para que puedan inscribirse partidos. Pero si es que no se modifica, mejor dicho, si es que se aprueban las medidas complementarias que nosotros señalamos, más se ponen en práctica las ya aprobadas, pero que se suspendieron, entonces tú vas a tener las primarias que va a ser el primer filtro. Y luego estas propias de los umbrales, que hay que recordar a tu público, Rosa María, lo siguiente. No es solo superar el 5% de los votos a nivel del Congreso, sino obtener 5 congresistas. Tú puedes obtener 5% y conseguir 3 congresistas, no entras. ¿Eso ha pasado alguna vez? Por ejemplo, en el año 2006, Perú Posible consiguió 6%, pero solamente conquistó 2 escaños. No hubiera ingresado. En el año 2011, el APRA superó más del 5% y consiguió 4 escaños. No hubiera ingresado, ¿no? Entonces, tienes que conseguir ahora las 2. No es O, es I. 5% y 5 congresistas. Por ejemplo, vamos a suponer un partido ahora que se da cuenta que su intención de voto es muy baja. Entonces dice, yo me retiro. Te retiras, pero igual pierdes la inscripción. Antes no. El 2016, 10 partidos se retiraron y mantuvieron la inscripción. Entonces, habían incentivos en la ley anterior que posibilitaran que ahora tenemos 24. Eso va a cambiar. Ahora, y esperemos que para bien. Yo recuerdo elecciones con 18 y 20. Ah, sí. Ha habido elecciones, por ejemplo, para el Congreso, porque es distinto, ¿no? Listas presidenciales que listas parlamentarias. Para el caso de la presidencia, el más alto fue el 2006, donde hubo, en realidad, también 18 candidaturas y a nivel del Congreso hubo 22 listas. Lo curioso es que los partidos se enteran siempre tarde, pese a que ellos lo aprueban. Por ejemplo, el 2006 fue el primer año de la incorporación del umbral o valla, y fue el mayor número que se presentaron. Desaparecieron la gran mayoría, ¿no? Pero digamos, las nuevas normas nosotros esperemos que por lo menos se encaminen, ¿no? No es que de la noche a la mañana pues todo cambia y todo se resuelve, pero poco a poco, ¿no? Como por ejemplo la próxima ya no habrá voto preferencial, esperemos, porque también puede ser
el Congreso que viene de repente puede decir, ya no hay primarias porque lo que tuvimos fueron extraordinarias, hay voto preferencial porque es lo más democrático, estos discursos que ya los conocemos. El problema es ese, creo yo, el clima de incertidumbre que hay en todo, incluido en los procesos electorales. O sea, hoy en día nadie sabe si las fronteras se van a abrir para los vuelos de Europa en 15 días o no. ¿Por qué vamos a saber si las normas electorales van a sobrevivir al tiempo o no? Imagínate, además conociendo los últimos congresos donde han hecho cosas cada vez más impresionantes, ¿no? Claro. Eso sí, es cierto lo que tú dices. Hay tiempo como ellos repiensen y puedan cambiar todo. Ahora, en el curso de las próximas semanas vamos a vivir una campaña electoral muy rara, porque, digamos, hemos visto, por ejemplo, un debate científico muy interesante, pero vía Zoom. Tal vez esto obligue a los candidatos a participar mucho más, porque los que están ausentes se notan, ¿no? Quedan mal. Normalmente el titular es, no fueron Sultano y Mengano, porque en una sesión de Zoom se nota quiénes están y quiénes no están. Cambiará mucho la campaña, y esto va por el tema de la plata. Ya salió la resolución que reparte el billete entre todos los partidos para la publicidad contratada por el Estado. Va a cambiar mucho, esta campaña va a ser muy distinta a lo que hemos visto antes. En varios niveles. A ver, el nivel de la campaña propiamente dicha, lo presencial va a disminuir, aunque ahora debiera incluso tomarse medidas de una manera severas, porque estamos viendo que los candidatos están promoviendo concentraciones en donde no hay ningún tipo de medida de bioseguridad, ningún tipo. Pero además, Rosa María, no lo hacen pues en distritos mesocráticos de altos ingresos, lo hacen en los distritos más concentrados, en los distritos de poblaciones vulnerables y más necesitadas, que en época de campaña perseguían a los candidatos para que le entreguen desde el merchandising, desde el polo, el cuaderno, el lapicero, la visera, hasta promesas y otras cosas. Entonces llega un candidato o dos candidatos, se concentran, así sean pues 40, 50 personas o 30, y tú ves que ellos tratan de llegar al candidato, darle la mano, abrazarle, un selfie, una foto. El candidato no va a rechazarlo, porque le toma una foto rechazándola y se murió, se suicidó, ¿no? Entonces, las campañas, lamentablemente, de esta naturaleza, tienen que impedirse de todas las maneras posibles, Rosa María, porque tú has visto fotos donde los candidatos pues están apretujados, la gente quiere llegar al candidato, o el desayuno, no hay nada, no, sin mascarilla. ¿Tú te imaginas que de una concentración de 30 personas, 10 contagiados, van a sus casas, que a su vez reproduce en el momento en que ha sido declarada la segunda ola ya oficialmente por la ministra de Salud, ¿no? Entonces, allá debe haber medidas, yo creo, de urgencia, en una combinación del Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, claro, en coordinación con, sobre todo, el Jurado Nacional de Elecciones, y medidas específicas, y también en municipios. Si es cierto, los municipios dan permiso para los mítines, etcétera, y nadie va a pedir permiso para un mítin, pero, bueno, si en las playas van las Fuerzas Armadas a sacar a la gente de las playas, el serenazgo, pues, dispersar a la gente, porque tampoco estamos hablando de mucha gente, porque ¿qué quiere el candidato? Ir a ese sitio para que vayan los medios de comunicación, para que lo reboten, ¿no es cierto? Bueno, que reboten al serenazgo que los está, pues, dispersando. Eso sería bueno, ¿no? Este señor no ha cumplido. Y que se haga ver, y ahí sí los medios de comunicación pueden ayudar, los candidatos que están poniendo en peligro a los electores. Dicho esto, entonces, ¿qué queda de campaña? Obviamente todo el mundo habla de redes sociales. Entonces, claro, mira, que tú vayas a un asentamiento humano y de unas 40 personas, es menos gente que tú coloques un tuit donde bien hecho y con buena estrategia. Pero hay la percepción, la tradición, y probablemente los estrategas de campaña, que no sabemos, además nada son, yo no conozco luminarias en este caso, y muchos son vendedores de humo, que a los candidatos le dicen, pues hasta tal y cual, como le dicen, por ejemplo, todo el mundo tiene que bailar, ¿no?
A algunos se le verá simpático, a otros ridículo, y no es que es una medida para todos. Pero a lo que voy es que las campañas entonces se tienen que modificar como que se han modificado en países, ya no hablo de Estados Unidos porque tenemos otra realidad, pero en Bolivia, por ejemplo, ¿no?, que es el último caso de una elección, el mismo Chile, se están tomando medidas los organismos electorales, ya la OMPE para el día de la jornada electoral, con 7 protocolos de bioseguridad. Pero en el caso de las campañas, estamos viendo fotos, videos del caso de Lima. ¿Tú te imaginas esto distribuido por todas las listas, en todas las circunscripciones? ¿Cómo vas a ver uno que de repente aparece pues un candidato en un mercado? ¿No? Pero tiene que haber mensajes claros de que los candidatos ahora debe estar prohibido que lo hagan. Ahora, claro, una prohibición que no es sancionable también es un problema, porque se saltan encima, pero sí hay algo que ayuda mucho a los medios de comunicación, que es la sanción social. Este señor, miren ustedes, miren lo que está haciendo. Hay que seguir en esa campaña, pero también tiene que haber una voz oficial, ¿no?, que ayude, complemente, de manera específica. El tema de la plata, la resolución que ha salido más de 72 millones de soles para repartir entre los partidos, tiene un problema complejo, porque la base es 1,5 millones de soles para cualquiera que quiera participar en publicidad comprada a los medios de comunicación a nombre del partido. Pero el problema es que los partidos que ganaron las elecciones en enero de este año están recibiendo una cantidad de dinero muy superior al 1,5 millones de soles. Nos decía ayer Iván y la Negra que entre el que más recibe y el que menos recibe hay una diferencia de 5-1. Se suponía que iba a haber un premio, ¿no es cierto?, un poquito más para quien había ganado la elección, pero no una diferencia de 5-1 en partidos que probablemente no tengan ninguna opción en esta próxima campaña. Mira, Rosa María, en la reforma nosotros vimos ese tema y no se nos hizo caso. ¿Cuál era el argumento? El argumento es así. Si no hubiera habido disolución del Congreso, imagínate que el Congreso de 2016 hubiera permanecido, tú tenías y decías que la proporción era en función de los votos de la elección anterior, 5 años antes. Bueno, si estás en Estados Unidos o países más estables, más o menos los partidos mantienen esa proporción de ascendencia. Pero en el Perú, un partido que empieza el 2016 sale destrozado en el 5 años después. ¿Cómo lo vas a premiar en una manera desproporcionada? Entonces nosotros propusimos igual para todos, o ligeros cambios en proporción, digamos los nuevos un poquito menos, los antiguos porque debe haber un cierto premio. Incluso pusimos proporciones, 70-30, 70 igual, 30 en proporción. Pero no como ahora, que como tú bien dices, Acción Popular es candidato a perder la inscripción y va a tener un nivel altísimo de dinero en contra de otros partidos que, por ejemplo, por intención de voto están largamente superior. Por decir, Victoria Nacional, que era Restauración Nacional, olvídate, casi ni aparece, ¿no? ¿Quién sigue? Fuerza Popular. Ahí hay más o menos un equilibrio entre lo que tenía y lo que le van a dar. El Partido Morado menos de lo que es su intención de voto, ¿no? Juntos por el Perú, olvídate, le van a dar menos en relación a eso. Que son los 4 partidos que aparecen, digamos, solamente para poner un ejemplo de cálculo, ¿no? Pero otros partidos van a recibir, mira, los 9 que están en el Congreso van a recibir muchísimo más, y los otros que están inscritos van a recibir apenas una cantidad menor. Y como bien lo ha dicho Iván, hay una desproporción que va a ayudar a que los que ahora están mal estén en mejor posición para emitir su información, sus mensajes a través de esta publicidad pagada por el Estado, ¿no? Por todos nosotros. Ahora, la reforma se hizo, y es curioso porque en realidad se hizo mientras el público huía de la radio y huía de la televisión de señal abierta. Y se fue al streaming. Y el público está, como está mañana con nosotros, y me acompaña todas las mañanas, a través del streaming.
Y el streaming no está regulado. No, pues, Nada en redes sociales está regulado y eso también cuesta dinero. Y obviamente se va a tener que recaudar. sí, claro, claro que sí. Y ahí hay limitaciones para la recaudación, sobre todo de fuente privada. Entonces, regresamos al punto donde nosotros colocamos el prólogo. Decíamos, esto hay que mirarlo de manera integral, tienen eslabones que se conectan, no es posible solamente mirar una parte, porque si no la otra parte ya no funciona bien. Todo esto que ha sido discursos de meses en los 2 últimos años, y acá vamos a tener las consecuencias. Ahora, no es tan fácil, sin embargo, regular redes sociales. Lo hemos visto en muchos países. No es tan fácil. Pero, por ejemplo, una de las cosas que nosotros quisimos que no vaya a ocurrir, esperemos que no ocurra, son esos spots que no vienen de parte del partido, sino que imagínate, Rosa María Palacio y Fernando Tuesta sacan un spot donde atacamos a un candidato, Claro. ¿no? Tú dices, no, porque eso no es un partido, o sea, no somos candidatos ni partido, podríamos hacerlo, Claro. ¿no? O un sindicato, o una empresa, o una ONG compra un espacio y hace contracampaña contra un partido. Tampoco está regulado. Eso Y se hace mucho en Estados Unidos. Claro. Muchísimo. Claro. Muchísimo. Los grupos de presión, Claro. ¿no podrían hacerlo? Claro. De cualquier corriente, ¿no? Ahora, hay otra cuestión que a mí me ha sorprendido mucho. Ayer conversé con Iván La Negra y me dijo que los medios de comunicación, por una práctica corrupta, también cobran a los candidatos por entrevista. Y yo le dije que eso no era posible. Y permíteme, Fernando, contar una anécdota. Me escribió un candidato de la campaña 2020, un candidato que perdió, un candidato que no ganó en Arequipa. Y su testimonio lo voy a leer brevemente porque la verdad es que es impresionante, porque le pregunté si lo podía citar. Y me dijo que sí, que lo citara nomás, que no había ningún inconveniente. Este candidato lo que me cuenta es que en Arequipa, esto sucede en Arequipa, él era candidato número 1 por el PPC en Arequipa. El candidato es el señor Ramírez del Villar. Acá tengo su testimonio porque es increíble. Ricardo Ramírez del Villar. Me dice lo siguiente. Hola Rosa María, feliz año. A propósito de tu programa, te cuento que durante la campaña fui uno de los candidatos que más entrevistas truncadas tuvo. Porque en varios medios locales de provincia te hacían la invitación y en la antesala, minutos antes, se acercaba el negociador o el mismo productor, entre comillas, periodista, te decía previa perorata que para la entrevista son tantos soles. Las tarifas varían entre 50 hasta 1.000 soles. 50 soles baratito, 1.000 soles, dependiendo del tamaño y alcance del medio. Yo nunca pagué y me retiraba, o sea, se le truncaban las entrevistas. En cierta ocasión, una de 50 soles, que no pagué, igual me entrevistó, pero luego de la entrevista, de cara al equipo de la radio, dejó bien claro que no había pagado. Supongo que para evitar reclamos a la hora del reparto. ¿Ya? Me dice, he visto a los que me antecedían de todos los partidos, me dijo, menos del FREPAP, que nunca los vi, que sí pagaban, sin factura y en efectivo. Esto pasa en Arequipa y puede estar pasando en todo el Perú. Es decir, ¿cómo hacemos una chanchita para la gente? Totalmente. ¿Y esto por qué? Porque está prohibido ahora que el partido compre espacios más allá de los otorgados por el Estado, ¿no? Esto que en general es una buena medida, pero tenía que ser complementada. Entonces, ¿qué hacen los candidatos? Sobre todo los del Congreso, que están liberados, porque el partido no te va a pagar la campaña, menos si no eres miembro del partido. Entonces tú te la ves, ¿no? Y en provincias, en Lima también, por cierto, pero en provincias hay muchos medios de comunicación informales. Y entonces hay corrupción de manera transversal, incluido acá y allá, en donde ya uno se pone en cuestión lo siguiente, Rosa María, tú que has trabajado mucho en medios de comunicación, televisión,
y en otros medios de comunicación. En época de campaña, tu entrevistas, pues, trata de ser lo más plural, ¿no? Pero tú te imaginas el valor que pueda tener ahora en los medios que tienen alto rating, una entrevista, pues, el día domingo. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿cuál es la idea entonces del medio? ¿Va a ser plural en qué sentido? O sea, si yo coloco, por ejemplo, a lo largo de 3 meses, que el candidato presidencial va 5 veces a ese canal y otro va 2 veces, ¿cuál fue el criterio mínimo? Claro, el canal, como son privados, puede decir, mira, yo administro como quiero. Perfecto, pero que se sepa, ¿no? Que se sepa. Pero hay un problema ahí bien complicado, porque las campañas, y eso la gente lo olvida, el Congreso no se conforma por los 36 candidatos de Lima. No, claro. Se conforma en 25 circunscripciones que cada una tiene su cada una tiene su propia campaña. Porque tienes la extranjera también, 24 más la de peruanos en el exterior. Y esas campañas no tienen mucha vigilancia. Nada. Y pasa esto en Arequipa. Arequipa tiene 5 representantes. Entonces somos 20 listas, somos 100 personas. Si a cada una nos sacan 100 soles, bueno, entonces estamos bien, ¿no? 3 meses de campaña. Claro, pero no son entrevistas, son espacios políticos contratados encubiertos. Publireportajes, publientrevistas. Claro, publireportajes. Entonces, el problema, que lo reitero, lo mencionó ayer Iván La Negra, yo pensé que eso era absurdo, que eso no existía, porque no me cabe en la cabeza. Un candidato me dijo, dilo, cuéntalo. Todas eran entrevistas truncadas, porque me negaba a pagar. Pero, claro, hay gente que dice, bueno, es parte de la campaña, hay que pagar. Sí, ¿no? Algunos se someten, pues, y así es. Porque el tema es, nuevamente como esto de que hemos estado hablando sobre bioseguridad. Bueno, yo soy responsable, entonces no voy a hacer campaña, no voy a ir a pedir los votos a un asentamiento humano, pero de repente tienes 3 que te están ganando. Al último dices, oye, ya, yo también voy a ir, ¿no? Igual acá, ¿no? Algunos dirán, yo no pago, pero van los otros y salen entrevistados, hay que pagar, será el razonamiento de alguno, ¿no? Y es una lógica bien perversa, pues. Claro, y este candidato, hay que decirlo, es un caso muy especial. Salió número 1 en Arequipa, fue el más votado, pero no pudo entrar porque el PPC no alcanzó el porcentaje nacional. Claro. Y fue el más votado. Sí, así sucede en varias otras ocasiones también, eso es cierto. Claro, entonces hay una cierta frustración entre el elector, oye, el más votado de acá no sale porque el Partido Nacional no sale. Y esto confunde mucho a la gente, pues si le hemos dado el voto, ¿por qué no sale? Recordarás tú el caso de Democracia Directa, donde consiguió en principio 4 en Cajamarca, que era el más votado. Todo eso fueron a parar a Fuerza Popular. Claro, todo eso pasa a los partidos que están arriba. Que ingresan al Congreso. Ingresa a la lo que no, o sea, lo que hay que explicarle a la gente es como que el 50% del voto no cuenta. No, pues. O sea, no cuenta, porque, digamos, entre los nulos, los blancos, los ausentes y luego los que no pasan la valla, ¿ok? Te queda una bolsa de 50% y esos son los que se reparten en el Congreso. Votos sin representación. Exactamente. La mitad del país no tiene representación. Claro, y entonces los partidos no han hecho algo que en otros países sí hacen, ¿no? Esa campaña de, oye, no votes por este partido por estos partidos que no ingresan, voto que nosotros sí te vamos a proveer de representación, ¿no? Claro. De esa manera reduces a los que no pasan el umbral, ¿no? Vamos a ver de esos 5, por ejemplo, cuántos representan, o los 6 que en general, y ahí hay algunos problemas. Claro, pero yo creo que con las primarias se resolvía ese problema. Claro que sí. Para empezar, íbamos a votar ya con los que iban. Claro, ahí dejaba de lado a muchos. Por ejemplo, si se hubieran aplicado algún umbral en estas elecciones internas, que no son las primarias que nosotros propusimos, varios no hubieran ingresado. Has tenido casos en donde han habido pues una minúscula cantidad de sus propios miembros, no estamos hablando ya en general, de sus propios miembros, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto lleva
por un lado, sí, pues siempre se abre por lo menos la esperanza, la expectativa de que algo debe mejorar, pero también es cierto, Rosa María, porque no podemos seguir siendo los peruanos los que nos lamentamos de lo que nosotros hacemos, ¿no? Se crean espacios, hay que incitar a la gente, de decirles, tú odiarás la política y a los políticos, pero sin tu presencia va a ser peor, porque el político se aprovecha de los que no le interesa la política, porque no tienen control, porque al final el elector va a votar sin saber, va a votar preguntando a terceros, va a preguntar sin elementos mínimos como para poder decidir. Tenemos 3 meses. Yo creo que los medios de comunicación, que en general han sido la gran plataforma para las campañas, deben de seguir pues en esa misma línea y decir constantemente al elector que tú eres el responsable de lo que ocurre en el 2011. No es no es el Estado. Claro, ha habido temas de estas normas que están ayudando a que las cosas no estén bien, pero hay una parte, no estamos predestinados al desastre, aunque pareciera. Pareciera. Yo dicto un pequeño curso en la Universidad Católica en las noches, que dura 3, 4 semanas, y tenía una persona que me dijo, después de llevar tu curso me quedó claro de que no hay forma de que esto cambie. No hay forma. Con estas reglas, mientras no cambien estas reglas, esto solo puede ser peor. Esa es la desesperación, que las reglas no han cambiado. Claro, pero yo estoy de acuerdo con esto, y imaginarás, esto tantas veces lo hemos discutido, pero hay un cierto margen, ¿no? Porque no nos pueden decir, pues, y luego lamentarse, electores que han votado por el voto preferencial de unos candidatos que seguramente ellos mismos deben estar avergonzados de haber votado. Ya por lo menos cambia un poquito pues la composición del Congreso, pues yo no te digo que será el 100%, nuevamente no habrá pues agua cristalina, ¿no? Pero algo, ¿no? Algo, mejora entonces. Pero lo que sucede... Que sea menos turbia por lo menos. Claro, pero lo que sucede es que el Perú ha sido parte de un experimento en enero del 2020 que podía garantizar un mejor Congreso. Ese experimento ha sido aterrador, porque el Congreso que elegimos ha sido peor que el anterior, en todo sentido. Ya, pero ahí viene el otro tema. Este Congreso tenía 3 componentes que no se van a repetir. Uno que es solo del Congreso, y por lo tanto, ves cómo se distribuyeron. 2, 26 de enero no le interesaba a nadie. La gente quería deshacerse de un Congreso, pero no construir uno. Y el interés sobre esa campaña fue mínima. Entonces, esos 2 componentes, en realidad, no van a estar presentes ahora. Por eso que hay que seguir, apostando, pues, porque las cosas, y sobre la base de dar información, esclarecer, poner ante los electores evidencias, y que el elector decida ciertamente, pero con mayor información y además interpelarlo, decir, después no se queje, porque desde ahora ya debe ir viendo programas de televisión. Pero la gente me dice, yo sí me quejo porque me han engañado. O sea, yo voté por un señor con otras intenciones. Sin duda. Pero quizás se dice que hay algunos que son muy buenos mentirosos, ciertamente. Claro. Hay otros que se les nota, pues, ¿no? Se les nota que eso van a mentir sí o sí, ¿no? Porque si viene un candidato, vamos a suponer y decirle a tus oyentes, viene un candidato y te dice, nosotros vamos a hacer tal y cual cosa. Entonces, señor, eso lo hace el Ejecutivo, usted no lo hace. Claro. Pero si el elector no sabe la diferencia entre lo que debe ser un congresista y lo que va a ser un presidente, ya pues fácilmente engañable, ¿no? Entonces, acá hay una tarea para los medios que no debiera ser, pero en circunstancias así son hasta educativas, ¿no? Educación cívica electoral. Pero Fernando, lo hacemos todas las campañas. Eso es lo que tú haces constantemente. Eso es lo que tú haces. Examen, ¿qué le corresponde hacer? Y quieren repartir becas, abrir universidades, invertir en ciencia y tecnología, cosas muy bonitas que no le corresponden al Congreso. Entonces en la pausa me dicen, bueno doctor, entonces pues ¿qué ofrezco?
ofrezca buenas leyes, leyes que no hagan daño al Perú. Ya con Pero, eso... pero además hay que decirle a la gente que si un candidato dice, esta es mi propuesta, lo que habría que preguntarles, señor, ¿esa es la propuesta de su partido que hará una bancada? Porque lo primero que tengo que hacer es pasar por la bancada. Entonces, si mi bancada tiene 8 y cada uno tiene distintas propuestas, no van a poder presentar todas. Van a tener que jerarquizar. Harán pues 3, 4. Entonces, no me vengas, aunque con tu propuesta vas a sacar leyes para el Perú. Bueno, este es discurso demagógico, pues. Porque el Congreso está compuesto por 130. Y muchas veces tu ley, tu proyecto de ley, tienes que negociar. No termina siendo puro. Porque en las comisiones los cambian, en el pleno los cambian. Y al final sale algo que no te gusta mucho, pero tú al final dices, yo voy a votar por eso. Pero tú has ofrecido lo cristalino, ¿no? Entonces, el Congreso es un ámbito distinto al Ejecutivo, ¿no? Distinto al Ejecutivo. Y eso hay que decírselo a los candidatos, pero ciertamente eso es así gracias al voto preferencial, pues. Porque si no hubiera voto preferencial, los encargados voceros del partido dicen, el partido señala que nosotros vamos a privilegiar esto que se convertirán en proyectos de ley. Pero si tú tienes 130 por tantas circunscripciones, cada uno vende. Yo siempre he hecho este símil en el mercado persa, ¿no? Venden pues, todos gritan, venden baratijas, alfombras voladoras, de todo. Y no está prohibido. Está prohibido las dádivas, pero no soñar, ¿no? No Claro. soñar. Entonces, las alfombras pueden volar. Las Entonces, alfombras, sí, no, en el Congreso vuelan, no hay discusión. Y persas. Y persas. Muy bien, Abel, tenemos alguna pregunta del público, seguramente. Sí, Rosa María, hay algunas preguntas del público y preguntas que se repiten y me imagino que ya creo que debemos preguntar al doctor, pero bueno, son muy válidas. Dice, doctor Fernando Tuestas, ¿hay alguna idea legal para impedir que sigamos con las elecciones de parlamentarios andinos? ¿Estamos condenados a mantener a tantas personas impresentables que se meten por la ventana? Bueno, en algunas ocasiones no sabemos siquiera si son impresentables, porque ni siquiera se sabe hasta quiénes son. Por ejemplo, ¿me podrían decir ahora quiénes son los parlamentarios? 5, nada más no son 130, 5 parlamentarios andinos. Yo, sinceramente, les digo, yo no me acuerdo de todos. Y Rosa María de repente va a estar en el mismo caso y seremos parte del 1% menos de los que están permanentemente siguiendo la política en este país. Pero entonces, no hay ahora una medida legal. ¿Que se puede presentar? Sí. Hay, creo, por ahí, no conozco a profundidad esto, algunos acuerdos, si no pactos internacionales que habría que revisar. Porque antes, ¿cómo era? Yo creo que ese se podría ser una salida. Lo que se decide en el Parlamento andino, para empezar, no es vinculante. Imaginarán ustedes, pueden sacar las mejores propuestas y los congresos nacionales pueden no hacer caso. Entonces, tú tienes la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Cuántas veces se reúne el Parlamento andino en Bogotá? No sé, pues 3 veces al año. Va el representante de Perú, o los 5, que irán pues a sesiones de 2 días. Se acabó. Se acabó. ¿No? Entonces, elegirán ahí en la comisión, cambiarán cada cierto tiempo y se acabó. Hoy día cuesta al país la elección y la mantención, porque esos 5 parlamentarios andinos tienen todas las prerrogativas, incluidos sus ingresos, igual que los otros 130. Entonces, tenemos 135, ¿no? Yo personalmente creo, hay mucha gente conocida, interesante, que ha pasado por allí y que lo defiende, pero yo creo que a estas alturas es, de mi punto de vista, indefendible. Y habría que hacer lo posible para que esto cambie. No, y lo que se necesita es más congresistas. Sería mucho mejor que se incorporen esos 5 escaños al Congreso. Pero por supuesto. Sería mucho mejor. Así es. Y los vamos a pagar, que trabajen a tiempo completo para el Congreso y que sean congresistas como cualquier otro congresista. Y como tú dices, representantes de Relaciones Exteriores, y ya está. Claro, de la comisión. Mira, se elige congresistas del Parlamento andino y sus suplentes. Van muy pocas veces.
Esto debería ser parte incluso de un reportaje televisivo. ¿Cuántas veces han ido los titulares? A veces van el suplente porque el titular que tiene que ir pocas veces no va. No va. No hay esos incentivos. Probablemente su ocupación a lo largo de todo el año sea en otros ámbitos privados. Lógico. Vuelve su trabajo, digamos, salvo los súper responsables que te aseguro que serán pues contados con los dedos de las últimas décadas que hemos tenido representantes en el Parlamento andino. Así es. Muy bien. Otra pregunta, Rosa María. Sí, el voto nulo o viciado, ¿existen? ¿Conviene votar en algunos casos, en estas circunstancias, con un voto nulo o viciado? No suelo dar recomendaciones de esta naturaleza, pero solo digo, mejor es votar por alguien. Eso es uno. Dos, una cosa es nulo y otra cosa es el viciado. En general todos son considerados nulos, sin embargo tienen de dos fuentes. El que vicia, es decir, el que conscientemente dice, escribe algo, etcétera, y el que vota mal, que cree que ha votado bien, pero votó mal, eso se considera nulo. Entonces el porcentaje que muchas veces se saca y que he visto que muchas veces se discute, que este es un voto de rechazo, etcétera, no necesariamente lo es, porque al final la gente tiende a escoger por la oferta que no necesariamente es la mejor, pero dentro de eso vota, ¿no? Yo personalmente no recomendaría. Hay 3 meses todavía de campaña, hay que buscar información y yo creo decidir qué es lo mejor. Muy bien. Abel, nos vamos despidiendo entonces ya. Abel. Apagué el micrófono, ahí está. Porque, señor Tuesta, por favor, ¿por quién votamos libre y responsablemente si no existen candidatos políticos en la palestra electoral? Tal vez la solución esté en el artículo 31 y 184 de la Constitución. No sé cuáles son el 184. El 184, yo estoy buscando acá, dice: el Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral. Claro. A ver, este es... Y el 31 dice: todos contribuirán al sostenimiento de los gastos de los gastos públicos de acuerdo a la capacidad económica mediante el sistema tributario justo e inspirado en los principios de igualdad. No. A ver, ya, el 31 es el derecho a participar. Ya, el 180. Ya. Esto es recurrente cada elección. Esta idea de si es que los votos nulos y blancos superan a los votos válidos a ver, todos los votos se llaman votos emitidos. De eso se les compone en 3 partes. Votos válidos, los que van a diferentes candidatos, nulos y blancos. Si los nulos y blancos de la torta superan, sea solos o juntos, los 2/3, se declara nula la elección. Ahora, les adelanto a los que también me han preguntado tantas veces en cada elección, eso no ocurrirá. Eso no ocurrirá. Solo ha ocurrido en situaciones de elecciones municipales en distritos muy pequeños, donde el universo electoral, pues, 800 personas, todos se conocen. Entonces, ¿pero cuál es la consecuencia de esto? No es, pues, que se quede un presidente, ni mucho menos. Es que se vuelve a convocar y van a participar exactamente los mismos. Porque la ley no dice que se convoca y ninguno va a poder postular, ¿no? Ninguno va a poder postular. No es una medida. La medida es estar informado, preguntar y decidir dentro de esa información lo mejor que se puede. Así es. Muy bien. Bien, Rosa María, nos vamos. Nos vamos, ya son 9:27. Doctor Tuesta tiene cosas que hacer y nosotros nos vamos despidiendo del público. Gracias, Rosa María. Ustedes, un feliz año para ti y todos los oyentes. Así es. Muchas gracias, doctor, a usted. Esperemos que sea feliz. Que los Reyes Magos nos traigan grandes cosas. Nos tenemos que despedir, Abel, y será conmigo hasta mañana nuevamente y con toda la audiencia de nuestra Radio Santa Rosa. Prometemos para mañana. Rosa María está pidiendo mucho hablar el tema de la SUNAT. Ayer lo comentaste, sí, pero mañana trataremos de explayar el
SUNAT, que es una gran preocupación para muchas personas, así que vamos a tratar de hacer un programa especial. Justamente para un comercial, para el programa que viene en Sin Guión, voy a hablar de ese tema, que ya lo tengo listo para el otro programa. ¿Ya? Pero sí, vamos a traer un tributarista mañana para que todos nos calmemos un poco y entendamos que hay algunos asuntos que sí, efectivamente, merecen atención, porque el secreto bancario quiere decir algo en la Constitución, no está puesto en la Constitución por gusto, y si hay que cambiarlo, bueno, hay que cambiar la Constitución, no se puede cambiar esto mediante un reglamento. Entonces hay que discutir este tema. Muy bien, Abel, muchísimas gracias a todos, yo me despido, conmigo será hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana, Rosa María, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.